estaba dirigido fundamentalmente a la soldadesca de un ejército mayoritariamente criollo que respondía a esos llamados confrontacionales. Pero en la prensa insurgente encontramos otro tipo de mensaje, dirigido a las élites letradas criollas, en el que la lealtad a la religión católica y al trono de Fernando VII ocupaba el lugar central. En el Ilustrador Nacional, el periódico que redactó e imprimió José María Cos en Real de Sultepec, luego del legendario sitio de Cuautla, un sitio en el que resisten las tropas de Morelos, se reiteraba aquella lealtad. La América leal, según Cos, no era la que permanecía fiel a los Borbones, sino la que se enfrentaba a Francia y a los españoles afrancesados. Cito otro fragmento de este texto de Cos. Dice, a fuego tan activo fueron dando pábulo y energía, así el despotismo del gobierno intruso, como los frecuentes insultos con que abusaban de la bondad de la nación aquellos hombres perversos. ¿Y cuál debía ser el resultado? El que con dolor nuestro estamos mirando en la presente lid, que continuaremos hasta derramar la última gota de sangre por el bien de la patria, por conservar estos dominios a Fernando VII y porque no sea vulnerada la religión santa que profesamos. El intercambio de motes entre la prensa insurgente y la contrainsurgente nos persuade de que aquella disputa, de que aquella era una disputa por el lugar de la traición. O sea, lo que había que definir es quién era el traidor a la patria, quién era el traidor a la nación. La prensa virreinal estigmatizaba a Hidalgo y a Morelos como monstruos sacrílegos, cuando no diabólicos, pero la prensa insurgente, como se observa en el Ilustrador Nacional y su continuador, el Ilustrador Americano, descalificaba a Venegas y a Calleja como, cito, visires, nuevos Robespierre, así lo presentaban a Calleja, ateos, materialistas y sajones. Unos y otros, en nombre de la religión católica y de la fidelidad fernandina, se acusaban mutuamente de infidencia. Buena parte de la pasión retórica de la prensa insurgente estuvo puesta en transferir el cargo de traición y herejía a los peninsulares, que en sus propios periódicos y panfletos acusaban de irreligiosidad y jacobinismo a los criollos autonomistas. Unos y otros acusaban de lo mismo, ¿no? Es interesante en este sentido repasar la panfletografía mal llamada realista. Yo digo, si todos eran fernandistas, si todos estaban por el verdadero trono de España, ¿por qué decirles realistas a unos y a otros separatistas? Yo creo que sigue siendo más correcto llamar prensa insurgente y prensa contrainsurgente, que nos coloca en los verdaderos planos del conflicto militar, que es un conflicto ya a vida o muerte, ¿no? Ya que insurgente y contrainsurgente fueron, como decía, fernandistas, por lo menos hasta 1814. Es interesante, digo, repasar esa panfletografía, la contrainsurgente, para advertir no solo la estigmatización de Hidalgo y Morelos, que fue terrible, o sea, fue una verdadera estigmatización, sino el intento de presentar la causa virreinal como leal no a Francia o a los Bonaparte, sino al Imperio Borbónico, que eso parece también muy interesante. Los afrancesados, los que colaboraban con el gobierno francés, no se presentaban naturalmente como colaboradores o como traidores, se presentaban como leales al Imperio Borbónico. Se presentaban como leales a Francia, ese no era el énfasis. Desde tan temprano como 1809, por ejemplo, folletos como los de Pedro Ceballos, José Mariano Beristain de Sousa y Juan López Cancelada yuxtaponían el proyecto autonomista de los criollos con el colaboracionismo de Manuel Godoy y los afrancesados peninsulares, creando así un falso frente común. Esa misma operación intelectual reapareció en los múltiples folletos anti-Hidalgo o contra Hidalgo que editó la imprenta de Mariano Zúñiga Ontiveros entre 1810 y 1811, más de 20 folletos contra Hidalgo en ese mismo sentido, escritos impulsados en su mayoría por el propio canónigo Beristain de Sousa, que era el editor de esa imprenta. Beristain fue también el principal promotor de las réplicas directas que desde la Ciudad de México la prensa virreinal lanzó a la prensa insurgente. El periódico El Verdadero Ilustrador Americano, usted sabe, claro, el periódico de Cos se llamaba El Ilustrador Americano, entonces le respondía con El Verdadero Ilustrador Americano, de 1812 fue la refutación del periódico de Cos. El mismo tono de interpelación se lee, por ejemplo, en el semanario contrainsurgente El Amigo de la Patria, creado por el propio Beristain, Ramón Roca y Florencio Pérez Camoto, que intentó presentar a los criollos insurgentes como enemigos de la patria novohispana.
Esa estrategia discursiva que buscaba no solo la excomunión de los sacerdotes insurgentes, sino su estigmatización como apátridas y aliados de los franceses, aparece en el enjundioso panfleto de Agustín Pomposo Fernández de Salvador. Es un panfleto que se titula Desengaños que a los insurgentes de Nueva España, seducidos por los francmasones agentes de Napoleón, dirige la verdad de la religión católica y la experiencia, que es un panfleto de 1812. Pomposo Fernández era el tío de Leona Vicario, era titular de un prestigioso bufete de la Ciudad de México, donde trabajó un importante líder de la insurgencia, Andrés Quintana Roo. El letrado virreinal ponía el énfasis en la conexión de los insurgentes con la tradición ilustrada y masónica francesa, con el fin de descaracterizarlos como católicos y fernandistas, es decir, no eran verdaderos católicos, no eran verdaderos fernandistas, los afrancesados eran ellos, los criollos, ¿no? En el mismo sentido se pronunció el fraile sonorense afincado en Querétaro, Diego Miguel Bringas y Encinas, en su réplica al manifiesto de la Nación Americana, que el doctor Cos publicó en los primeros números del Ilustrador entre mayo y junio de 1812. Bringas, que era calificador de la Inquisición, llamaba a Cos insurgente relapso, ex cura de San Cosme, reo de estado fugitivo de la ciudad de Querétaro, e intentaba persuadir sobre todo a la población criolla de que la causa insurgente no era, como afirmaba Cos en su manifiesto, leal a Fernando VII y devota de la religión católica. Aunque tanto Bringas como Cos enviaban mensajes lo mismo a peninsulares que a criollos, es curioso que el primero, desde el bando virreinal, se dirigiera sobre todo a los criollos, mientras que el segundo, desde el bando insurgente, se dirigiera sobre todo a los peninsulares, o sea que cruzaban los discursos en busca de públicos. En el fondo lo que estaban era tratando de constituir públicos, ¿no? Ya voy a terminar con este desvío hacia la Nueva España. Estoy seguro, escribía Cos, estoy seguro de que todos los hombres buenos de ambos partidos aprobarán en todo tiempo los sentimientos estampados en estos pliegues. Ellos son los de toda la América, escribía el doctor Cos en aquel manifiesto. Es decir, estoy seguro los hombres buenos de ambos partidos, ¿verdad? Sentimientos, agregaba en el mismo cito, religión, humanidad y fidelidad a nuestro augusto monarca, el señor Fernando VII. El debate entre Bringas y Cos era, por tanto, entre dos criollos en el que lo que se dirimía era el lugar de la lealtad o la traición a la monarquía católica. Esa disputa, que se desarrollaba por medio de una guerra a muerte en el campo de batalla, en la esfera de los discursos ofrecía un espectáculo de rara convergencia retórica. La paradoja, como advierte Tomás Pérez Bejo en un libro reciente, Elegía Criolla, reside en que se trataba en un importante margen demográfico del conflicto, no en todo de una guerra civil. Una guerra, podríamos decir, entre hermanos o entre nacionales, ¿verdad? Sabemos, este tópico de la guerra civil se abusó mucho en la historiografía peninsular, justificadora de la empresa colonial y del legado colonial y realista de España, pero creo yo que cuando un historiador joven como Tomás Pérez Bejo lo rearticula está buscando otra cosa. No creo yo que suscriba el tópico de la guerra civil en el sentido de la tradición de la historiografía imperial o colonial española, sobre todo la del siglo XIX, ¿verdad? Utopía y desencanto. El año de 1814, con el regreso de Fernando VII a la península y el restablecimiento de la monarquía absoluta, marca, como decíamos, el momento de radicalización republicana del proceso ideológico y político de la independencia. Los más importantes caudillos de aquella gesta, José María Morelos y Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardino Rivadavia, Antonio José de Sucre y José Antonio Páez, Bernardo O'Higgins o José Miguel Carrera, afianzarán a partir de entonces la defensa de la forma republicana de gobierno como un modo de zanjar la ambivalencia entre autonomía e independencia y de afirmar la ruptura no solo con la monarquía absoluta, sino también con la personificación del trono español en Fernando VII. A mí me parece que la elección de la forma republicana de gobierno está ligada a la necesidad de salir de esa ambivalencia, de tener que estar llamando independencia a lo que era en la práctica una forma de autonomía dentro del Imperio Borbónico, porque la forma republicana rompía directamente con la dinastía borbónica. No había otra manera de constituir el poder bajo el Imperio Borbónico.
El empate militar que experimentó la guerra durante unos 6 años y que en la Nueva Granada vivió la más sangrienta confrontación entre los bandos enfrentados, se rompió, como sabemos, hacia 1820 con el traslado de la iniciativa militar ya definitivamente a los insurgentes. Como ha estudiado Roberto Breña, el trienio liberal en España, iniciado tras la sublevación de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, aceleró el debilitamiento del ejército realista e hizo evidente a los ojos de muchos líderes hispanoamericanos la limitación del modelo constitucional gaditano como referente de la nueva legitimidad de las naciones hispanoamericanas. Yo creo que tanto la forma de gobierno se adopta de manera acelerada para romper con la ambivalencia autonomía e independencia, tanto creo eso como que en algún momento el modelo constitucional gaditano da muestras de agotamiento. No es posible constituir bajo una misma forma de gobierno todas esas soberanías diseminadas de las que habla Antonio Annino, ¿verdad? Y que han seguido su curso antes de la constitución de poderes centrales. No era posible darle forma a un poder central bajo el paradigma constitucional de Cádiz. Era demasiada la diseminación de soberanías que había generado el vacío de poder de 1808, ya para la altura del trienio liberal, ¿no? Aún así, el legado de Cádiz, y esto también naturalmente hay que comprenderlo, el legado de Cádiz en la política hispanoamericana de la primera mitad del siglo XIX pesó mucho más que lo que aquellos propios republicanos, los primeros, estaban dispuestos a reconocer. Entre 1820 y 1823, mientras los últimos autonomistas hispanoamericanos, Félix Varela, Lorenzo de Zavala, Manuel de la Bárcena, impulsaban en Madrid o en México la conformación de reinos y provincias autónomas bajo la soberanía de Fernando VII, otro grupo de letrados, Fray Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte, Manuel Lorenzo de Vidaurre, José María Heredia, promovía desde Filadelfia y en perfecta coordinación con Bolívar la adopción continental de la forma republicana de gobierno. Al tiempo en que San Martín, Bolívar y Sucre acorralaban al ejército borbónico en los Andes, aquellos letrados traducían al lenguaje de la política hispanoamericana las ideas de Harrington y Paine y, cosa poco admitida, concebían las bases intelectuales de la doctrina Monroe, luego formulada y aplicada a su manera por los Estados Unidos. El monroísmo de estos letrados que viven en Filadelfia es notable, pero naturalmente es un monroísmo entendido a la manera de intelectuales hispanoamericanos exiliados en Filadelfia que lo que quieren es llevar la independencia a sus países con el apoyo de la Gran Bretaña y de Estados Unidos. 3 historiadores cubanos de la primera mitad del siglo XX, Ramiro Guerra, Herminio Portel Vilá y Emeterio Santovenia, rastrearon en archivos españoles, norteamericanos y británicos los orígenes de la doctrina Monroe y encontraron que en el lanzamiento de la misma en 1823 no solo pesó el deseo de James Monroe y John Quincy Adams de no atar la estrategia de Washington a un pacto geopolítico con Gran Bretaña, sino también el objetivo de aislar el Caribe hispano de la ola republicana y separatista que arrastraba el continente. El Caribe quedó desde entonces comprendido en un área de influencia geopolítica norteamericana, a la que se sumaría a mediados de siglo Centroamérica, que favoreció, como sabemos, la persistencia del orden colonial y esclavista en dicha región. Aún así, no debería concluirse que por el hecho de no vivir guerras de independencia en la primera mitad del siglo, y creo que aquí reitero una idea que planteó Sergio Guerra, o sea, no debería concluirse que por el hecho de no vivir guerras de independencia en la primera mitad del siglo, el Caribe hispano estuvo al margen del gran proceso de retrocesión de las soberanías y de difusión del liberalismo y el republicanismo atlánticos. Como ha estudiado Michael Soiske, las capitanías generales de Cuba y Puerto Rico también vivieron la búsqueda de una autonomía local a la hora del vacío del poder real en 1808, y entre 1812 y 1836 experimentaron también los vaivenes del liberalismo constitucional